Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a seguir con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En el anterior video hemos estado tratando sobre la parte de la profecía, la importancia de que los profetas de Dios son importantes, que a todos ellos les es revelado lo que Dios va a hacer en un futuro. Algunos podrían pensar, como lo he dicho anteriormente, que me he desviado ya de la temática de lo que estamos realmente viendo, el objetivo sobre el cual nos estamos fijos, el cual tenemos en la mira para poder encontrar esos 6000 años de pecado. Pues bien, sabemos que hay que pasar por una etapa importante, que es sobre todo la parte de las religiones, para que se pueda entender el por qué realmente la gran parte de las religiones, sino más bien ya la mayor parte de las religiones en el mundo, ya no están profesando lo que dice la palabra de Dios, debido a que se han apartado del camino. Por lo tanto, anteriormente hemos hablado sobre una profeta, una verdadera profeta de Dios, que es Ellen White, y como he mencionado también que ella viene de la rama del protestantismo, que es parte de la misma creencia de lo que los pioneros, los primeritos que fueron directamente convertidos por los apóstoles, que fueron los valdenses, que fueron los cátaros y todos ellos, como los hugonotes, que fueron parte de los que realmente profesaron la palabra tal cual es, la pura palabra de Dios, y no desviaron su doctrina hacia algún tipo de culto totalmente diferente al que Dios pues indicó. Todo esto es realmente historia y no voy a entrar a fondo en lo que es la historia en tal como es, porque pues si no abarcaría muchísimo más tiempo del que normalmente estoy abarcando. Si de por sí estos videos los trato de hacer de un tiempo como de 20-30 minutos, y hay algunos que de plano se me han pasado de la mano y los he alargado un poco más. Pero en general, todo esto es importante saberlo para poder continuar con el siguiente periodo de años, que son los 2000 años que nos hacen falta aún saber, que ya es lo de menos, que es una forma que yo podría decirlo, porque ya es poco lo que faltaría por ver. Aunque aún hay detalles que hay que mostrar, que con el tiempo se tendrán que identificar para que esto pueda tener aún mejor comprensión en el aspecto de la parte literal y espiritual de la Biblia. Bueno, pues vamos a empezar con la temática. Antes voy a mencionar, como les prometí en el video anterior, sobre los obeliscos, que si la Biblia habla de los obeliscos. Y anteriormente hemos hecho la comparativa entre lo que es un obelisco y el monolito, que son cosas totalmente diferentes a como muchas personas suelen interpretar. Como hoy en día muchas personas ya están despertando, no todos, y saben que hay fuerzas, poderes, que a través de gente, de una élite tan grande como es la masonería, los jesuitas y las sociedades secretas y distintos tipos de cultos, magia, etcétera, que están en conjunto para dominar el mundo. Pues hay gente que llega a confundir la información o malinterpretar cierto tipo de cosas. El texto de Jeremías del capítulo 43 versículo 13
de esta traducción, la Biblia de las Américas, nos menciona algo muy importante y una ciudad que en verdad había un culto inmenso referente a todo este tipo de obeliscos, que dice: también quebrará los obeliscos de Heliópolis, que está en la tierra de Egipto, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. ¿Quién va a hacer esto? Dios. Aún hay muchos más textos que mencionan sobre las imágenes del sol, pero simplemente para no explayar este video y sobre todo esta temática que de por sí ya me he explayado bastante por resaltar distintos puntos, pues este es uno de los textos en la Biblia donde pues principalmente es profético, y que ya muchas de estas profecías de Jeremías se cumplieron en el pasado, en el tiempo de los reyes, y que pues actualmente aún se puede seguir viendo este tipo de obeliscos. Ya lo vimos, el obelisco que está en la plaza del Vaticano, y es muy curioso que ahí en el Vaticano pues se encuentran distintos tipos de simbologías que muchos pasan desapercibidas y ni siquiera saben qué realmente de significado tienen. Pues esto es realmente grave, totalmente grave, porque pues las personas se guían por lo que otros les dicen, por personas que parecen ser personas que en verdad son tan honestas, y son personas que tienen un nivel de ignorancia tan profundo. La verdad es que todo este tipo de cosas no debemos ignorarlas, porque esto nos puede llevar a la perdición y no a la salvación que Dios espera en nosotros, que la busquemos con toda profundidad, con una perseverancia, porque en verdad lo amamos. Pero para eso no debemos ignorar todo este tipo de cosas. Y Dios lo dice, no lo digo yo. Crean en las evidencias que están en la Biblia. Eso es lo único que yo podría comentarles. Y a través de todos estos vídeos que he resaltado, todos estos comentarios, es para el bien de nosotros, para el bien de cada uno de nosotros, para que podamos conocer la verdadera palabra de Dios y no guiarnos por lo que sacerdotes, pastores de distintas congregaciones que actualmente no dicen la verdad tal cual es. Yo he estado en varias de ellas y realmente decidí salirme de las iglesias por la misma razón. ¿Por qué? Porque ya nos hablan las cosas como deben ser. Todo este tipo de cosas se ignora. Y a veces queremos adorar algo que ni siquiera sabemos cuál es su origen y cuál es su raíz. Ese es el gran problema que podemos tener si no leemos, no buscamos. Bien, pues la ciudad de Heliópolis, aquí extraje esta definición de la página de Wiki Cristiano, que es un diccionario hebreo, como está mencionado en la misma liga, el mismo link, que menciona como un nombre en hebreo: poder, fortaleza, habilidad. Me disculpa, me he saltado diapositivas. Como un nombre en hebreo: poder, fortaleza, habilidad, como el de una ciudad, Egipto, sol, una transliteración del el egipcio o Egipto, ciudad en Egipto llamada Heliópolis por los griegos, el centro de la adoración al sol en el Bajo Egipto. Quiero mencionar también que los griegos también tuvieron parte de esa misma, se transmitió esa adoración de esos dioses de Egipto a través de los griegos, y así a través de distintas culturas
se ha estado transmitiendo ese mismo tipo de creencia. Pero esto es algo que también más adelante vamos a tratar y que lo pueden indagar también. Las pocas ruinas que quedan y un obelisco en pie se encuentran ahora en el Matariyeh, a unos 9.5 kilómetros al norte del Cairo, junto a la moderna Heliópolis. La ciudad tuvo su mayor importancia durante el reino antiguo, antes que Ra, el dios sol egipcio original, se conectará con Amón del Alto Egipto, la deidad de la ciudad de Tebas. Un gran templo Enón estaba dedicado a Ra, y muchos obeliscos, levantados por pares, servían como símbolos de los rayos del sol. Solo uno de ellos, el de Sesostris I, se ha conservado y todavía está en pie con unos 21 metros de altura. En su lugar original, la Biblia menciona a la ciudad en relación con la historia de José, cuya esposa Asenat era la hija del sumo sacerdote de On. Génesis 41, 45, 50, 46, 20. Jeremías la nombra con una designación traducida Bet-Semes, casa, templo del sol, Jeremías 43, 13, que es el que acabamos de leer. Único obelisco en pie del templo dedicado al sol en On, Heliópolis, Egipto. En Ezequiel 30, 17, los masoretas añadieron vocales a las consonantes del nombre hebreo para que se leyera Sawén, maldad, probablemente por causa de la naturaleza idólatra de la ciudad y su culto. No es seguro si Isaías se refiere a ella en la frase traducida ciudad de destrucción o Eres, Isaías 19 del 1 al 8. Si la palabra vertida como destrucción, Eres, se modifica para decir Jeres. Las letras H, I, Y, J son muy similares en hebreo post-texílico. Entonces la frase significa ciudad del sol, y ello sería una alusión a On. En tiempos de Heródoto tenía una floreciente escuela 859 y templos médicos, y los sacerdotes de On eran muy respetados por los griegos. Estrabón, sin embargo, afirma que ya no estaba habitada en su tiempo. Heródoto, Rubenita que se unió a la rebelión de Core contra Moisés. Números 16.1. Pues aquí está una parte del significado de lo que quiere decir esta ciudad, Heliópolis, total adoración al sol. En pocas palabras, adoración al sol es adoración a Satanás. Usted puede ver a través de diversas empresas de alto nivel este tipo de simbología del ocultismo, o sea, oculta, por eso es ocultismo, para que usted no pueda percibir completamente el significado de algún logo de alguna empresa y que trabajan para alguien muy importante. Ahora vamos a continuar donde lo hemos dejado en el anterior video, sobre algunas declaraciones sacadas de contexto sobre el mismo caso de Ellen White, y posteriormente vamos a pasar a profundizar sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El ojo que todo lo ve, con este nombre se conoce el ojo que tiene sobre sí la pirámide masónica y que está en la parte superior de esta. También se halla en los billetes de dólar. Dios los cuidaba y su ojo que todo lo ve estaba sobre ellos. Esto lo menciona en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 19, párrafo 2. Es claro que se refiere al ojo de Dios, dice, Dios los cuidaba y su ojo que todo lo ve. No se refiere a ningún ojo masónico. Este ojo que todo lo ve está siempre sobre ti. Basta leer dicha frase en su contexto para saber que se refiere al ojo de Dios y no a ningún ojo masónico. Cuando los miembros individuales de la Iglesia obren como verdaderos seguidores del manso y humilde Salvador, entonces será menos común encubrir y excusar el pecado. Todos se esforzarán por obrar como en la presencia de Dios,
comprenderán que su ojo que todo lo ve está siempre sobre ellos y que él discierne el pensamiento más secreto. El carácter, los motivos, los deseos y propósitos son tan claros como la luz del sol para los ojos del Omnipotente. Pero pocos tienen esto presente, la inmensa mayoría no comprende cuán terrible cuenta tendrán que dar en el tribunal de Dios todos los transgresores de su ley. Nada está oculto del ojo que todo lo ve, de aquel con el que tenemos que ver. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 468, párrafo 1. Es evidente que no se refiere al ojo que todo lo ve de una pirámide, sino al ojo de Dios que todo lo ve y nada le es oculto. Ellos deben darse cuenta de que su ojo que todo lo ve está siempre sobre ellos, y que incluso conoce el pensamiento más secreto. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 147, párrafo 2. Por ningún lado menciona que se refiere al ojo de una pirámide. Se refiere al ojo de Dios que está siempre sobre todos y que conoce los pensamientos más secretos. Ninguno de los escritos menciona que ella se refiere al ojo que todo lo ve de la pirámide masona. Se refiere al ojo de Dios. Solo alguien con malas intenciones y lleno de un espíritu satánico saca esas frasecitas de su contexto para engañar y pretender decir que ella estaba refiriéndose a la masonería. Ya lo hemos visto en las declaraciones que ella mencionó sobre esa persona que ya estaba empezándose a meter en temas de masonería. ¿Cómo pueden notarse las acusaciones contra Ellen White de masonería son falsas, subjetivas y sin ningún argumento real ni verídico en el que ella enseñe, promueva o practique la masonería? No existe un solo escrito de ella ni mensaje en el que promueva dichas falsedades, y por el contrario, cuando se presentó un caso viajó a Australia a atender dicha situación y a darle una solución para que la persona implicada se apartara de dichas prácticas. Ahora vamos a comenzar a examinar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sus creencias en general, si realmente son las que Dios indica en su palabra y son puras realmente con lo que Dios ha mencionado en sus leyes y en todo lo referente a lo que la Biblia dice. Recomiendo que lean las escrituras, todos los libros. Realmente es necesario para poder entender todos estos puntos. Aunque yo aquí, a través de toda esta parte de este tema, yo voy a ir mencionando algunos textos que son referentes en relación con lo que estoy hablando sobre las religiones. Antes de comenzar con esta parte de este tema, les menciono que pues quizás muchos se van a enfadar, se van a enojar o no les va a gustar lo que se va a ver a continuación, porque quizás habrá quien no acepte algo que es verdad o algo que quizás le afecta a sus creencias actuales. Hay algunas personas que son más abiertas, otras personas que son más cerradas, pero es necesario que todo esto se conozca porque las personas divagan en cualquier tipo de creencia sin saber, vagan por cualquier tipo de creencia sin saber si eso es realmente cierto. Por ello, hay que buscar la verdad. Recomiendo leer sobre los valdenses, sobre los cátaros, sobre todos ellos que sus doctrinas fueron realmente puras, la palabra de Dios tal cual es. Espero que esto se entienda y que realmente haga reflexionar y sobre todo ponerse a buscar cada uno de nosotros por nuestra propia cuenta, para que todo esto pueda fluir de una manera comprensible y que todo esto no se malinterprete y se busque atacar a los que están profesando alguna religión, sino ya en esta temática, como lo he mencionado desde un inicio,
debemos de buscar la verdad, debemos de indagar y echarle ganas, debemos echarle muchas ganas para poder encontrar la verdad, porque si estamos, como siempre, tenemos los mismos hábitos de llegar a casita y descansar y prender el televisor, ver la novela, ver películas, caricaturas, cualquier tipo de cosa que nos aparece en la televisión y que nos da ganas de ver, pues estamos descuidando la parte de nuestro conocimiento, de nuestra cultura. Estamos descuidando esa parte que nos puede ayudar a tener una disciplina y a partir de esa disciplina buscar un nivel más alto, la parte espiritual, y sobre todo cambiar nuestras vidas, ser más felices y buscar el sentido de vivir. Bien, pues voy a comenzar con esta parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una denominación cristiana protestante distinguida por su observancia del sábado como día de reposo y por su énfasis en la creencia de una inminente segunda venida de Jesucristo. La denominación surgió del movimiento milerista en Estados Unidos a mediados del siglo XIX y fue establecida formalmente en 1863. Entre sus fundadores destaca Ellen White, cuyos extensos escritos continúan siendo altamente valorados por esta iglesia, aunque actualmente, como lo he mencionado, ya no se valoran tanto esos escritos, porque conozco testimonios de gente que dice que en sus congregaciones ya no se valoran estos escritos. ¿Por qué? Por la apostasía que ha habido. Hay una apostasía alfa y una apostasía omega. Gran parte de la teología adventista corresponde a enseñanzas protestantes comunes como la autoridad infalible de las Sagradas Escrituras, la Trinidad y la salvación por gracia. Sin embargo, presentan importantes creencias distintivas como el estado inconsciente de los muertos, el juicio investigador y la observancia del sábado como día de reposo. La Iglesia es conocida por su énfasis en la salud y la alimentación, promoviendo activamente el vegetarianismo, la educación, la protección de la libertad religiosa y sus principios y estilos de vida conservadores. La Iglesia Mundial se rige de una manera democrática. Esto significa que sus miembros escogen delegados cada 5 años para la elección de nuevos líderes. Forman la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, con regiones más pequeñas administradas por divisiones, uniones, misiones, asociaciones y distritos. Actualmente cuenta con más de 20 millones de miembros, tiene una presencia misionera en más de 200 países y territorios y se diversifica étnica y culturalmente. La Iglesia administra numerosas escuelas, universidades, hospitales, clínicas, institutos y casas editoriales en todo el mundo, así como una destacada organización humanitaria conocida como ADRA, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales. Esto es prácticamente una parte resumida de lo que más se puede saber sobre esta denominación. Y pues aquí vemos el origen. El surgimiento del adventismo se enmarca dentro del segundo gran despertar religioso norteamericano, ocurrido durante la primera mitad del siglo XIX. La inestabilidad política social provocada por las guerras napoleónicas suscitó un reavivamiento en el estudio de las profecías bíblicas por parte de un grupo interdenominacional de protestantes, quienes consideraron acontecimientos como el terremoto de Lisboa en 1755, el día oscuro de Nueva Inglaterra en 1780 y la lluvia de meteoros de 1833 como señales del inminente retorno de Jesucristo. El interés profético fue estimulado por los estudios apocalípticos de Isaac Newton y por la obra La venida del Mesías en gloria y majestad del jesuita chileno Manuel Lacunza. Y aquí mencionan a Isaac Newton. Pues Isaac Newton estuvo en el estudio de la Biblia, aunque muchos no lo crean. Pero él se desvió después por
otro tipo de creencias totalmente diferentes a la Biblia y que lo desviaron. Creencias que realmente son totalmente del lado oscuro, o sea, de Satanás. Uno de los creyentes más entusiastas fue William Miller, un granjero bautista de Nueva York, quien en 1818, tras 2 años de intenso estudio de las profecías bíblicas, llegó a la conclusión basándose en textos como Daniel 8:14 y aplicando el principio día por año, que Jesucristo volvería a la tierra alrededor del año 1843. Recordemos toda esta parte de lo que se está mencionando aquí, del origen. Y vuelvo a mencionar a Isaac Newton porque él estuvo haciendo algo muy importante también sobre el estudio de las escrituras, aunque parezca extraño y absurdo para muchos. Pero Isaac Newton hizo algo que tiene que ver con alguno de los objetivos que tenemos en toda esta temática, pero que no lo logró. No llegó a ese objetivo. Pero sí lo buscaba y dio a una deducción, pero no mencionó la verdad, pero estuvo haciéndolo, buscándolo. Como vemos aquí sobre esta conclusión del aplicando el principio de día por año, pues así es como la Biblia en los periodos proféticos de días, me refiero a profecía, no a los milenios que estamos hablando de los 6000 años, es algo que es otro punto distinto, porque recordemos que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años un día. Pero en profecía, lo que los profetas mencionaban en sus escritos, mencionan en sus escritos, equivale un día por un año. Continuamos. Millerismo y el gran chasco. En 1831 Miller comenzó a propagar sus ideas, dando inicio a un movimiento que atrajo a unas 50.000 personas de distintas confesiones religiosas, muchos de los cuales fueron expulsados de sus iglesias de origen al adherirse al millerismo. Las ideas de Miller fueron difundidas por Joshua Imes, pastor bautista, mediante la edición de las revistas Signs of the Times y The Midnight Cry, y la publicación de numerosos folletos. Junto a Imes y otros líderes, Miller fijó definitivamente la fecha del regreso de Cristo para el 22 de octubre de 1844. Cuando esto no ocurrió, la mayoría de sus seguidores abandonaron el movimiento, retornando a sus iglesias de origen. Este es otro de los puntos por los cuales las personas decidieron abandonar el movimiento. Pues sí, fue un gran chasco, porque realmente ese 22 de octubre de 1844 es cuando termina esos 2300 años y Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Eso lo vamos a detallar más adelante. Y como siempre lo he dicho, ustedes lo pueden indagar por su propia cuenta. Pero realmente esa no fue la fecha del retorno de Cristo. Y realmente William Miller se retractó de lo que mencionó, porque realmente no consideró lo que estaba en el libro de los estudios apocalípticos, el libro de las revelaciones. Sobre todo en aquel tiempo, pues aún ni siquiera las plagas llegaron, porque las 7 plagas van a llegar justo antes de que Jesús venga por segunda vez. Así como también va a haber un falso Mesías, y que se encuentra también una carta del juego de cartas creado por Steve Jackson, un pirata informático, sobre un falso Mesías, que por eso es importante esta temática para conocer ese objetivo, el objetivo de cuándo viene Cristo. Pero para eso tenemos que pasar por todas estas etapas para poder estar seguros de que pues todo esto que hemos estado estudiando
de los 6000 años, los escritos de Ellen White, quede claro de que son totalmente ciertos. Y lo tenemos que demostrar a través de toda esta temática. Y pues ese 22 de octubre de 1844, pues acorda lo que Miller mencionó después, que pues, y los escritos de Ellen White, que también mencionan parte de lo que William Miller mencionó y de lo que realmente no sucedió ahí y las razones por las que no sucedió eso. Organización de la Iglesia. Un grupo minoritario continuó estudiando los textos bíblicos, intentando encontrar una respuesta a la fallida predicción. Algunos llegaron a la conclusión de que los cálculos de Miller eran correctos, pero había errado en la interpretación de la purificación del santuario mencionada en Daniel 8:14. Ellos consideraron que el texto se refería a la purificación del santuario celestial, y no a la segunda venida de Cristo, acontecimiento que continuaron considerando inminente, pero evitando en lo sucesivo señalar una fecha concreta. Dentro de este grupo destacaban Hiram Edson, impulsor de la doctrina del santuario celestial, Joseph Bates, marino, jubilado que había invertido toda su fortuna en la propagación del mensaje millerita, y James White y Ellen Harmon, quienes contrajeron matrimonio en 1846. Bates se convirtió en el principal defensor de la observancia del sábado como día de reposo, creencia adoptada de los bautistas del séptimo día y pronto aceptada por los líderes del movimiento adventista. Inicialmente los adherentes del millerismo no tenían la intención de formar una nueva iglesia, pero tras el chasco se vieron en la necesidad de contar con una institución que coordinara la difusión de sus creencias. En 1853, como primer caso hacia una organización formal, se inició la entrega de credenciales pastorales y en 1860 los creyentes acordaron la creación de una entidad que pudiera ser legalmente propietaria de las casas de culto y de una imprenta adquirida en 1855, que hasta ese momento se encontraban a nombre de James White. En la asamblea celebrada en Battle Creek, Michigan, escogieron ser conocidos como Adventistas del Séptimo Día. 5 años antes de la creación oficial de la Iglesia Adventista, un grupo liderado por Gilbert Cranmer, anterior pastor de Conexión Cristiana e introducido en la observancia del sábado por Joseph Bates, se separó de los adventistas sabáticos a causa de discrepancias sobre la legitimidad de las profecías de Ellen White. Esto dio como resultado la creación de la Iglesia de Dios Séptimo Día en 1858. La organización oficial de la Iglesia se realizó el 21 de mayo de 1863 al constituirse la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, que contaba inicialmente con 3.500 miembros, distribuidos en 125 iglesias que eran dirigidas por 30 pastores. Como presidente de la iglesia fue elegido en forma unánime James White, quien declinó el cargo, el cual fue ocupado finalmente por John Byington. Y aquí vemos unas imágenes sobre todo de William Miller, principal impulsor del movimiento adventista. Y aquí vemos a Ellen White, a James y Ellen White, pioneros de la iglesia adventista. Consolidación y crecimiento. A partir de 1870 la iglesia se volvió hacia el trabajo misionero, triplicando su membresía a 16.000 en 1880 y estableciendo presencia más allá de los Estados Unidos a finales del siglo XIX. El rápido crecimiento continuó, llegando a 75.000 miembros en 1901. En ese tiempo, la denominación operaba 2 colegios, una escuela de medicina, una docena de academias, 27 hospitales y 13 casas publicadoras. En 1845, la iglesia reportaba 210.000 miembros en los Estados Unidos y Canadá, y 360.000 en el extranjero. Contaba con un presupuesto de 29 millones y la cantidad de alumnos en sus instituciones educativas llegaba a 140.000. Por gran parte del siglo XIX, la Iglesia luchó a medida que se formaban sus creencias y doctrinas fundamentales, especialmente por un número de teólogos que apoyaban la doctrina del arrianismo, aunque Ellen White estaba en contra de ella. Esto, junto a otras posturas teológicas de la Iglesia,
llevó al consenso entre grupos protestantes conservadores de calificarla como una secta. Sin embargo, la Iglesia Adventista adoptó su postura oficial respecto a la Santísima Trinidad a comienzos del siglo XX y comenzó a dialogar con otros grupos protestantes hacia la mitad del siglo XX, ganando poco a poco reconocimiento como Iglesia protestante. Y todos estos puntos que hemos leído son realmente importantes para saber cómo está constituida la Iglesia Adventista. Pero no nos vamos a quedar nada más con esta parte, sino que vamos a analizar en el siguiente video sobre y hacernos la cuestión: ¿son las creencias de los adventistas del séptimo día basadas en la raíz bíblica? Pues eso lo vamos a comprobar con la Biblia, con textos bíblicos en general que hagan referencia a lo que hemos mencionado con anterioridad, sobre la observancia del sábado, sobre la segunda venida de Jesucristo, el estado inconsciente de los muertos, el juicio investigador y la observancia del sábado como día de reposo, salud y la alimentación. Todo esto lo vamos a analizar y vamos a ver si esta iglesia realmente ha realizado lo que Dios ha indicado, escrito en su palabra, inspirado por esas personas inspiradas por el Espíritu Santo, que fueron instrumentos que Dios puso para que nosotros conociéramos la verdad. Y yo lo voy a dejar hasta aquí. Y en el siguiente video voy a seguir con esta parte, con esa cuestión. Y realmente es recomendable que estudien sus Biblias por su propia cuenta, para que puedan llegar a la misma deducción de todos estos puntos, si es así. Y sobre todo, que se pueda entender la verdad y que no estemos por cualquier viento de doctrina, por cualquier tipo de iglesia, denominación donde no dicen la verdad, y que en lugar de llevarnos a la salvación, nos van a llevar a la perdición. Por eso es importante que cada uno pues se preste para abrir sobre todo ese corazón y esa mente que a veces nos cuesta tanto, porque traemos ya estamos programados, no porque nosotros lo hayamos hecho nosotros mismos, sino porque nos han programado los padres, nos han programado los amigos, nos han programado todas esas personas en nuestra mente, conceptos que realmente no son totalmente ciertos y que no podemos creerle a una persona. Maldito el que cree en el hombre, que dice la Biblia, en el que confía en el hombre. Por eso no debemos dejarnos guiar por cualquier tipo de persona, sino ir a las evidencias, buscar las fuentes, y ahí encontraremos las respuestas. Esto es difícil, pero no es imposible. La información está ahí, pero no todo está corrupto. Aún hay algo que podemos rescatar, y es la palabra de Dios, y así como los escritos de una verdadera profeta, de un verdadero profeta, que nos puede ayudar a rectificar y darnos cuenta que la Biblia dice la verdad. Realmente todas estas personas tuvieron un tipo de vida totalmente diferente a lo que se ve en ciudades. Fueron personas de campo, personas que poco salían a las ciudades para no contaminarse con todo tipo de bullicio, de ruidos, de todo ese tipo de cosas que podemos nosotros observar cuando nosotros salimos a las ciudades. Estas personas fueron disciplinadas. Las personas que llevaron la palabra de Dios tal cual es, fueron personas con mucha disciplina. Eso es lo que las destaca. Y actualmente eso se ve en pocas personas. En pocos cristianos se ve ese tipo de hábitos. Por eso debemos luchar para poder volver a esa raíz
de donde hemos crecido. Me refiero a la verdadera palabra de Dios y al verdadero ser humano con esos hábitos disciplinados, disciplinarios. Bien, pues espero que les haya gustado este video y quizás a algunos les haya resultado de insulto, de pues quizás que hayan pensado que todo esto está fuera de la temática de lo que estoy hablando, pero les voy a decir que realmente no lo está, porque se tiene que tratar todos estos puntos para que todo esto quede claro y veamos que la palabra de Dios nos puede llevar a esos 6000 años y que realmente la Biblia no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, no es una fábula creada por el hombre, sino es que eso es un preconcepto que tienen muchas personas y que todos esos preconceptos hay que sacárnoslos de la cabeza para poder conocer la verdad. Sin más, los dejo con todo este análisis, sobre todo para que esto sirva de edificación para poder conocer más de la palabra y que les pueda ayudar. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye.